¿Alguien más para hablar? Parece que hay Alan. Bueno, vamos a avanzar. Hasta ahí hemos visto dos grupos de penicilinas semisintéticas que ampliaron para gram negativos o resistentes a beta-lactamasa. Más ahí este otro grupo que a veces lo encontramos, antes había mucho, pero ahora de pronto ya nuestras industrias nacionales no la hacen y a veces las tenemos que la traen del exterior. Son las penicilinas que amplían a gram negativo, incluidos pseudomonas. Casi exclusivamente las vamos a reservar para pseudomonas, ¿ya? Son dos grupos, son las carboxi y las ureido. Con que ustedes sepan que son antipseudomonas, suficiente. Pseudomonas, bacilo gram negativo, de alta resistencia intrahospitalaria, dolor de cabeza intrahospitalaria. ¿De quién hablamos? Ticarcilina, carbenicilina, aslo, meslo y piperacilina. Las tienen que saber, más no exijo mucho porque no las tenemos en nuestro medio. Si yo hablo de pseudomonas, generalmente mi primera opción muy económica y antigua son los aminoglucósidos. Aminoglucósidos, amicasinas, gentamicinas, en ampollas, ¿no? Después tenemos la tora, la ciso, la streptomicina que usamos en TB. Luego, la segunda opción probablemente sea una quinolona fluorada, ya vamos a avanzar, la cipro, la Norflox solo para infección de vía baja, pero la ciproinfección sistémica, levofloxacina, perfloxacina o floxacina. Y luego la que ya vamos a estudiar hoy es una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftazidima y la cefoperazona. Luego los carbapenemes, imipenem, meropenem. La sensibilidad es variable, a veces sensible, a veces no, o sea que no me asegura. Y luego ya tenemos varias opciones bastante más tóxicas y solo reservadas para este grupo de bacterias, sería el que se llama el colistin o colistimetato sódico, ¿ya? Eso más o menos son las opciones que vamos a ir teniendo nosotros para controlar pseudomonas. Bien, vamos a mirar rápidamente estos cuadritos, que sí los tienen, creería yo, ustedes en su guía que se publicó. Y lo único que les voy a hacer son comparaciones. Con esto ya termino la penicilina. Ya enseguida entramos a cefalosporina. Pero esta es una penicilina natural. Esta es una que amplía gram negativo. Esta es una resistente a beta-lactamasa. Y esta es una antipseudomona. O sea que acá tengo representado todos los grupos de penicilinas naturales y las 3 semisintéticas. Y solo para comparar. Fíjense ustedes que frente a un estreptococcus piógeno, si es sensible, fíjense este MIC es muy bajo. La alternativa ahí, si doy AMPI o amoxi, mantiene para gram positivos actividad, pero con mayor MIC que la peninatural, 3 veces más un MIC. Y la cloxa, 10 veces más. Con esto que quiero decir que siempre en gram positivos de elección será una penicilina G. El gran problema es la resistencia, ¿ok? Bueno, lo mismo en estreptococos, por ejemplo, ahí Agalactiae. En enterococo no voy a dar una penicilina G, más sí voy a dar una AMPI. AMPI y amoxi se comportan similares, la AMPI es superior. Más una cloxa no tiene actividad. Entonces, con estos cuadros, ustedes solo mirando estos valores de MIC, rápidamente se pueden dar cuenta si hay estas sensibilidades o es resistente. ¿Ya? El neumococo, fíjense, el MIC para una penicilina natural es espectacular. La cloxa tiene actividad, pero necesito mayores concentraciones, incluso la piperacilina, que decimos es para algunos gram negativos, la guardo pseudomonas, también ella tiene actividad gram positivo, solamente amplió a gram negativo, y como tiene acción antipseudomona, la dejamos guardadita para pseudomonas. Un estafilococcus áureo resistente, y acá rescato sensibilidad. Pero fíjense ese MIC, no estoy hablando de 0,1, 0,01, estoy hablando de 0,5, o sea que sí necesito mayores dosis, ¿ok? Bien, eso nada más para que ustedes puedan mirar cuando no se acuerdan exactamente la sensibilidad. Estos cuadritos comparativos son extremadamente buenos. En los cocos negativos habíamos dicho que las peninaturales eran muy buenas en gram positivo y los únicos 3 gram negativos que sí tenían actividad son estos 3. Y el comportamiento de la semisintética
En bacilos gram positivos, muy buena actividad. Todo esto que está en rojo, ¿qué significa? Que la PENI natural siempre va a ser superior. El gran problema es la resistencia. Sus mix siempre más pequeñito y ella pasa a ser básicamente la más sensible, ¿ya? Bacilos gram negativos. ¿Qué opinión les merece este grupo de la cloxaflucloxameticilina? Ni en esta vida ni en la otra, nunca fueron sensibles, ¿ok? O sea que su espectro de ese grupo es solo gram positivo. Penicilina, wow, se aplazó la penicilina natural también, sus mix son muy altos, o sea que en bacilos gram negativos no tengo actividad, pero este grupo que amplió a gram negativo sí me quedo con la coli, sí me quedo con género Proteus, Salmonella y Shigella, ¿ok? O sea que fíjense cómo voy ampliando el espectro, ya empiezo a tener algo de acción en gram negativo y este grupo a piperacilina con 8 es sensible y 16 también, ¿ya? O sea que acá sí tengo sensibilidad, pero a dosis bastante alta, ¿ya? Y acá no está aquí la de la pseudomona, pero sí creo que es 8 o 16 la de pseudomona. Significa que yo necesito dosis alta para tener actividad. ¿Se va entendiendo lo que les estoy queriendo demostrar con estos cuadritos? Sí, doctora. Ok, eso porque después a veces uno no se acuerda exactamente y solo mirando los cuadros, al mirar los MIG ustedes van a poder sacar conclusiones, ¿no? En pseudomonas, penicilina se aplazó, amoxi también, la cloxa, pero tengo el grupo antipseudomonas. 16 se considera sensible en el caso de piperacilina. Y para estos gérmenes gram negativos, que acá se habla de cierto grado de sensibilidad muy poco, nunca van a ser de elección. Amoxi sí, que amplió para gram negativos y estos mantiene también, pero estos quedan reservados para pseudomonas. Esos son nada más interpretaciones. Bueno, voy a dejar de compartir y me voy a ir a las cefalosporinas. Tercera generación, tercera generación. Segunda, primera. Bueno, ya. De pronto me alejo del grupo de las penicilinas. Y las penicilinas tenían el anillo beta-lactámico, cefalosporina también. Penicilinas tenían en su estructura química, que no será tan relevante, el ácido 6-amino penicilánico, mientras que las cefalosporinas tienen el anillo, el ácido 7-amino cefalosporánico. Muy parecida. ¿En cuál tienen coincidencia? En el anillo beta-lactámico. Por eso el que es alérgico a peninatural, a penicilina, lo hará también a la cefalosporina si es que la resistencia es al anillo o la alergia a la hipersensibilidad, ¿no? Como los dos tienen el anillo, se llaman antibióticos beta-lactámicos, comparten mismo mecanismo de acción, inhiben síntesis de pared celular, mismo modo de acción, son bactericidas, necesitan bacterias en crecimiento, y de pronto las cefalosporinas se las clasifica para su estudio por generación, de la 1 a la 5. Hoy hay 5 generaciones, libros más antiguos te hablan de 3 generaciones, pero después fueron aumentando. Pregunta del millón. ¿Cada generación es porque son más nuevas? ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué diferencia hay entre las generaciones en la cefalosporina? ¿Alguien que quiera hablar? Por el espectro de acción, doctora. Muy bien, Daniel. Fíjense que hoy en día se puede sintetizar una cefalosporina de primera o de quinta hoy. O sea que la generación no es por orden de aparición, es por espectro antibacteriano. Y esto lo van a aprender una sola vez. Primera generación, espectacular actividad gram positivo. Poquitita gram negativo. Tercera generación, mucho gram negativo, poquitito gram positivo. La generación 2 le ganan en gram positivo las de primera y en gram negativo las de tercera. Le llamamos generación intermedia o generación muerta. O sea que eso es a grandes rasgos en espectro antibacteriano. Cuarta generación, gram positivo y gram negativo, y la quinta es especial, ya la vamos a revisar, casi exclusivamente para gérmenes gram positivos, productores de
resistencia, ¿no? De beta-lactamasa. Bueno, nada más el anillo base es el ácido 7-aminocefalosporánico, ya yo se los había mencionado. Este es el anillo beta-lactámico. Esta es la penicilina. Este es el mismo anillo beta-lactámico, es la cefalosporina. Esto es el ácido 6-aminopenicilánico y este es el 7-aminocefalosporánico. Nada, su estructura es similar, pero esa diferencia hace la diferencia, ¿no? ¿Cómo se comportan? Yo les decía que primera generación para gran positivo espectacular. Tercera generación para gran negativo espectacular. Pero si bien la de primera tiene acción en gran positivo, en gran negativo poca actividad. Tercera generación gran negativo, muy buena actividad, pero también tiene acción en gran positivo. Y estas se quedaron al medio. A esta generación o segunda generación le vamos a llamar generación muerta. También se le llama intermedia, porque en gran positivo gana la primera y en gran negativo gana la tercera, ¿ya? Eso a grandes rasgos, pero ya vamos a ir viendo cómo ellos se van comportando. Esta cefalosporina de primera generación, su espectro es excelente en gran positivo. Cuando yo digo gran positivo, infecciones en piel son muy usuales en gran positivo, ¿ya? O sea que infecciones de piel me va bastante bien y tengo actividad para algunos gran negativos, donde las voy a utilizar solamente cuando yo sé que este antibacteriano se va a concentrar en el lugar donde yo tengo la infección. Por ejemplo, una cefalosporina de primera que se concentre en la vía urinaria y alcance allí alta concentración. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de un cefadroxilo que se concentra en vía urinaria y alcanza alta concentración para E. coli, agente etiológico de infección urinaria, Proteus mirabili, uno de los más usuales también, o una Klebsiella pneumoniae. O sea que, si bien estos de primera generación tienen muy buena actividad en gran positivo y poquita en gran negativo, cuando se concentra mucho en el sitio de infección, como es la vía urinaria, probablemente pase a ser una excelente elección de fármaco. Todos estos son de semivida corta, se debe dar cada 6 o cada 8 horas, mientras que el cefadroxilo tiene la característica de que se administra cada 12 horas, el paciente cumple más el tratamiento y se administra por vía oral y se concentra en vía urinaria. O sea que sí lo puedo utilizar en infecciones de la vía urinaria con alto margen de seguridad y con alta concentración en la vía urinaria. ¿Okay? Vamos a estudiarlas por partes, siempre digo yo por paquete, por pareja, cefalotina y cefasolina. ¿Cuál tenemos en nuestro medio? Cefasolina. Cefasolina viene de 500 miligramos y de 1 gramo en frasco ampolla extemporáneo. Viene el polvo para poder reconstituir y administrar en el momento, ¿ya? Estas dos cefalosporinas se caracterizan porque son de semivida corta y su espectro es casi exclusivamente gram positivo. No tengo para vía oral, solo por vía parenteral. Muchas veces esta cefasolina en la mayoría de nuestros hospitales casi que se la deja reservada para la profilaxis quirúrgica, profilaxis antibiótica. Todo paciente que va a entrar a quirófano, si bien se hace todas las normas de asepsia y antisepsia, limpiamos la piel, pero en piel tengo muchos gérmenes gram positivos. Entonces la profilaxis te dice que en el momento del corte tengas alta concentración del antibacteriano, pensando en que quedarían algunas bacterias probablemente gram positivas. Entonces se hace junto con la inducción anestésica, normalmente una ampolla. Si la cirugía dura más de 2 a 4 horas, se hace una segunda, ¿no? Y la profilaxis no debe ser más de 48 horas. Si ese antibacteriano lo estás usando teóricamente profiláctico cada 48 horas y sigues a la hora 72, ya es tratamiento, ya deja de ser profilaxis, ¿ok? Entonces, esta cefasolina, estas dos solo de vía parenteral, semividas cortas, casi que la dejamos reservada, nunca van a ver a un paciente con ese fármaco, porque el hospital dice, si la voy a usar en profilaxis quirúrgica, nadie la va a usar como tratamiento, así evitamos resistencias bacterianas. Y cada tanto siempre se van rotando, ¿no? Estas cepas de
de antibióticos en profilaxis. Cefalexina, ¿qué ventaja tiene? Cefalexina, la ventaja que tiene es que la tenemos para la vía oral. Es excelente en infecciones de piel y de vías respiratorias altas. También semivida corta. Administramos cada 6 o cada 8 horas, 250 a 500 miligramos. La tenemos en suspensión de 250, la tenemos en comprimidos de 500 miligramos. Y esta cefradina tiene su gran ventaja. La tengo para usar en todas las vías, en vía oral y en vía parenteral. Eso permite que podamos hacer una terapia secuencial, que el paciente te esté recibiendo por vía parenteral y pronto, cuando ya está habilitada la vía oral, la pueda seguir el mismo antibacteriano en vía oral. Eso es una ventaja. ¿Okay? O sea que esas son básicamente las cefalosporinas de primera generación más usadas en nuestro medio. Me quedo con cefazolina, frasco ampolla en profilaxis quirúrgica, cefalexina para infecciones de piel, tejidos blandos y vías respiratorias superiores en vía oral, cefradina por todas las vías y el cefadroxilo solo de vía oral con alta concentración en vía urinaria, casi reservadito para infecciones de vía urinaria. ¿Se va entendiendo? ¿Están dormidos? Parece que es un poquito sí. Daniel ha sido hoy mi alumno estrella, ¿eh? Gracias, Daniel. Bueno, segunda generación, Daniel, ¿por qué se caracterizaba? ¿Tiene la misma actividad para gram positivo y gram negativo? Era la generación muerta. Ya, intermedia, ¿verdad? Pero en gran positivo, ¿quién le gana? Los de primera. En gran negativo, Los de tercera. bien. Sin embargo, él con un solo fármaco tengo actividad para los dos, eso es importante. Y acá la importancia probablemente luego va a radicar en, vamos a ver que hay dos que me interesan. Uno que atraviesa barrera hematoencefálica y va a ser útil en meningitis con buena concentración. ¿Y qué ventaja tengo? Gran positivos y gran negativos en un solo fármaco, ¿no? Y hay otra que tiene acción anti-anaerobio para bacteroides fragiles. Imagínense, tiene acción gran positivo, tiene acción gran negativo y además anaerobio. Entonces lo voy a poder utilizar en infecciones graves en cavidad cerrada, donde yo debo cubrir los 3 espectros. Bueno, cefamandol y cefaclor no las tenemos. Me quedo con cefuroxima. Cefuroxima sí las tenemos. Y la cefuroxima, pregunta de examen, ¿qué característica tiene? Atraviesa barrera hematoencefálica. Por lo tanto, va a ser útil en meningitis, cubriéndome gran positivos y gran negativos, con muy buena llegada a barrera hematoencefálica. Y la otra re importante es la cefoxitina. Esta cefoxitina tiene buena actividad, gran positivo, gran negativo, además anaerobios como el bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis tenemos pocas chances, tenemos metronidazol como primera opción generalmente. Y después lincosamidas que tienen su principal efecto adverso de darnos una colitis pseudomembranosa. Cefotetan no usamos ni el Oracarbef. Yo, si bien las van a estudiar todas, estas dos son para mí las más importantes, ¿ya? Cefuroxima, ¿por qué? Cefoxitina, ¿por qué? Más no es fácil conseguirla. Cefuroxima en una época había, ahora es más difícil. Cefoxitina ya empieza a tener mayor relevancia en su utilización en nuestro medio. Luego, después las vamos a ir desmenuzando las más importantes, ¿ya? Aquí estamos viendo de forma general. La tercera generación tenía un espectro gran elevado para gran negativo. También tiene actividad en gran positivo, pero no mejor que una de primera. Y aquí las vamos a estudiar también por pareja. La primera pareja que vamos a estudiar es cefotaxima y ceftriaxona. Las dos las tenemos solo en frasco ampolla. Las dos son hermanitas o primas hermanas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Las dos las tenemos en frasco ampolla de 500 y de 1 gramo. Cefotaxima es de semivida corta. Puedo administrar cada 6 horas o cada 8 horas. En infecciones muy graves cada 4 horas. Mientras que la ceftriaxona es de semivida larga, siempre cada 12 horas. Si la infección no es grave, cada 12 o cada 24 horas.
Si la infección es muy grave, infección es neurológica, sistema nervioso central, tengo que usar dosis máxima, dosis plena, siempre cada 12 horas, aunque yo suba la dosis. ¿Ok? Entonces, las dos tienen igual espectro, pero cefotaxima semivida corta, ceftriaxona semivida larga. ¿Qué otra diferencia importante? Intramuscular solo la ceftriaxona se puede poner, cefotaxima no es ideal, ¿ya? O sea que si perdiste la vía o si ya diste de alta el paciente, le vas a hacer venir unos 3 días más para colocar intramuscular, solo ceftriaxona, ¿ya? ¿Qué otra diferencia? Ceftriaxona tiene intenso metabolismo hepático, casi 50%. Hay libros que te dicen hasta 2/3 de su concentración pueden sufrir biotransformación hepática, se acumulan en la vesícula biliar, alcanzan elevadísimas concentraciones en vesícula, útil en colangitis, pero en la vesícula puede hacer barro biliar, que suspendes el fármaco, paciente mejora. Llega al intestino y se vuelve a reabsorber, sufre ciclo entero hepático, ¿ya? Esas son las grandes diferencias entre una cefotaxima y una ceftriaxona. Luego cefixima, espectacular la cefixima. ¿Por qué? Porque fue la primera cefalosporina de tercera generación en darse por vía oral. Esto es una gran ventaja, porque muchos de nuestros pacientes que reciben cefotaxima o ceftriaxona en el hospital con una vía, había que despacharlos a casa y ahí se le cambiaba su antibiótico a uno de vía oral, pero no cefalosporina, porque no había cefalosporina de tercera en vía oral. Y esta cefixima fue un gran avance si la tenemos en vía oral y puedo yo continuar con ella una vez hice cefotaxima o ceftriaxona por vía parenteral. O hoy en día, como cubre muy bien espectro de Gram negativo, Escherichia coli, todos los agentes etiológicos más frecuentes de vía urinaria, es una excelente alternativa para infecciones de la vía urinaria, ¿ya? Hasta aquí, ninguna de estas tres me cubre Pseudomonas. Si bien tengo buena actividad en Gram negativo, enseguida vamos a ver sus MIC, no tengo actividad ante Pseudomonas. ¿Cuál es la pareja de cefalosporina de tercera generación que tengo acción ante Pseudomonas? Es la ceftazidima y la cefoperazona. Estas dos sí. Estas dos le llamamos cefalosporina de tercera anti-Pseudomonas. ¿Solo es para Pseudomonas? No. Tiene buen espectro Gram negativo, incluida Pseudomonas, y tiene también espectro Gram positivo, no superior a las de primera ni a las de segunda. ¿Ok? Pero sí las vamos a reservar en Pseudomonas aeruginosa. Yo les decía más temprano, mi primera opción aminoglucósido, la segunda quinolona fluorada, la tercera cefalosporina de tercera, porque las penicilinas activas en Pseudomonas no las encontramos disponibles. ¿Okay? Estas casi no las usamos, las tendrán que aprender los nombres, pero con que me sepan estas 5 suficientes. Tenemos cefotaxima, tenemos ceftriaxona, cefixima, tenemos ceftazidima, cefoperazona no la usamos, pero es su compañera de ceftazidima. ¿Okay? ¿Qué más? Luego la cuarta generación, ellas salen fuera de nuestro esquema de Gram positivos y Gram negativos y su espectro es Gram positivo y Gram negativo. Probablemente su anillo beta-lactámico esté mucho más protegido y eso hace que sean más resistentes a la acción de las beta-lactamasas. Atraviesan muy bien barrera hematoencefálica, o sea que son buena opción en meningitis y tienen amplio espectro. Y ahí me quedo con cefepima, que sí la tenemos, y cefpiroma, que no la tenemos, ¿no? Esta viene de 1 gramo y hacemos 1 gramo cada 6 horas, cada 6 o cada 8 horas según la gravedad. Y la quinta generación, estas son más nuevas, ceftarolina y ceftobiprol. ¿Qué es un MRSA y qué es un BRSA? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Estafilococcus aureus resistente a meticilina y resistente a vancomicina, doctora. Perfecto, Daniel. Hoy te has ganado puntos, Daniel, ¿eh?
Después me va a decir, ¿se acuerda que me regaló puntos? Y yo te voy a decir que no. Te los has ganado, pero no los vamos a poner. Muy bien. Staphylococcus aureus meticilino resistente. Staphylococcus aureus vancomicina resistente. En estáfilo, la primera opción es penicilina G, tan resistente que ni la tomamos en cuenta. Entonces de ahí me salto para las penicilinas resistentes a beta-lactamasa. Y de ahí me salto probablemente a un glucopéptido como una vancomicina. Después carbapenema, sensibilidad es variable igual que para Pseudomonas. Puede ser sensible o no, eso hay que verlo por cultivo. O sea que tengo la meticilina como chance o la vancomicina. Estoy en clase, urgentito no. Te llamo, bye. Entonces, mi alternativa es la meticilina o la vancomicina. ¿Meticilina de qué grupo era? ¿A dónde corresponde la? Resistente a beta-lactamasa. Que siempre la droga ahí con la que yo comparo, que es comparable con todo el grupo, es la meticilina. Les dije eso, que no se vayan a equivocar. No la tenemos en nuestro medio en ampolla, pero sí tenemos cloxa, flucloxa, ¿ok? Para el Enterococcus faecalis, incluyendo las cepas ya resistentes a vancomicina, para eso se guarda ceftarolina y ceftobiprol. Pero hay otros estudios que te dicen que probablemente ellos tengan acción anti-Pseudomonas, más no estaban todavía aprobados para Pseudomonas. O sea que hasta ahí tenemos 5 generaciones de cefalosporina, mecanismo de acción ya lo hemos revisado, inhibe síntesis de pared celular. Ahora sí vamos viendo ya en detalle. Cefasolina y cefalotina, les decía, solo de vía parenteral. Nos quedamos con la cefasolina, que es la más usada. Vienen ampollitas de 1000 miligramos, semivida corta, se puede usar cada 6 horas. Infecciones graves hasta cada 4 horas. Cefalexina la tenemos en vía oral, suspensiones de 250 y de 500, siempre cada 6, máximo cada 8 horas. Y los comprimidos para el adulto 500, ideal cada 6, se puede usar cada 8 horas, semivida corta. Cefadroxilo, gran ventaja, semivida larga, se acumula en vía urinaria, se da cada 12 horas. 250 cada 12 o los comprimidos 500 cada 12. La cefaradina por todas las vías, vienen ampollas de 500 y de 1 gramo, viene comprimidos y viene suspensión, ¿no? Entonces tenemos una excelente variedad en cefalosporina de primera. Acá está que 1 gramo tiene cuánto de sodio. Esto siempre se los pongo, no se los voy a pedir en examen, pero ustedes deberán saber que si tu paciente muy sensible al sodio o es un neonatito, siempre yo deberé sacar los miliequivalentes para no hacer hipernatremia, ¿ya? Importante. Su espectro antibacteriano, entonces lo vamos a utilizar en los estáfilos. ¿Cómo se comporta frente a un Staphylococcus aureus que ya probablemente es resistente a una peni natural? Los productores como los no productores probablemente tengan mejor actividad que una penicilina natural. Pero si ya es resistente a una penicilina resistente a beta-lactamasa, ya no tengo actividad. Ya eso es importantísimo que lo sepan. Ve, este MRSA, olvídense, este es resistente, este es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, el grupo de cloxa-dicloxa. Ya es resistente a él, no es alternativa dar cefalosporina de primera. Muchas veces escucho yo, entonces es resistente a penicilina, dice, démosle una cefalosporina, no me sirve, no me sirve. En el estreptococo muy sensible, el neumococo bastante sensible, el enterococo es naturalmente resistente, no me sirve. Al enterococo le vamos a dar una AMPI con una agenda como primerísima elección. Bacilo gram positivo se comporta igual a las penicilinas naturales, sus mix siempre son un poquito más grandes. Coco gram negativos tenemos buena actividad, no superior a una peni natural. Bacilo gram negativos solo algunos. ¿Con quién me voy a quedar? Probablemente con aquella que se concentra en la vía urinaria, como una Escherichia coli, infección de vía urinaria.
Escherichia coli tengo actividad, Klebsiella, Haemophilus, Proteo. ¿Quién? Agente etiológico de infección urinaria, la coli, la Klebsiella, género Proteo, Haemophilus influenzae. Hasta ahí son los más frecuentes. Tito es el más frecuente, ¿no? Shigella y Salmonella sí tengo actividad, más no tiene mucho paso para quedarse en la vía biliar. Y yo sé que la Salmonella queda acantonada en vesícula biliar, entonces no me conviene. Me va a convenir más utilizar un fármaco que sufra intensa biotransformación hepática y que se acumule en vía biliar, ¿no? Para todas las infecciones de vía biliar. Salmonella nos hace sus recidivas cada tanto. A veces en muchos pacientes hay que hacer una extracción de la vesícula para evitar estos brotes recidivantes de la salmonella. Concentración inhibitoria mínima, ya ustedes saben lo que es. Acá nada más para que vean cómo es que es realizado, pero nada, voy a pasar de largo. Fíjense, dosis cada vez mayores y ahí vamos viendo la inhibición del crecimiento bacteriano. Cuando yo hablo de concentraciones mínimas inhibitorias, en esa placa se usa un solo antibiótico, pero a dosis cada vez más elevadas, ¿no? Así es como eso se va a realizar. Ahora vamos a ir revisando rápidamente los MIC. Streptococcus piógenes, acuérdense, penicilinas naturales, era bellísimo su MIC, pero había resistencia, entonces se usaba una resistente a beta-lactamasa con un MIC más grande. Acá sí tenemos actividad, siempre y cuando sea sensible a las penicilinas. A Galactiae también, Streptococcus bovis, buena actividad, o sea que podemos decir que la actividad en gram positivo es bastante buena. El enterococo, naturalmente resistente, no me sirve cefalosporina, naturalmente resistente, preguntita exámenes, ¿ya? Porque los otros cocos gram positivos, si son sensibles a la meticilina, son muy sensibles. Neumococo, bastante sensible, más la peni muy sensible, ¿no? Bien. Staphylococcus aureus, solamente el que no es productor de beta-lactamasa que sea sensible a meticilina. Ya es resistente a meticilina, no me sirve. Coco gram negativo se pudiera usar no superior a una peni ni a una cefalosporina de tercera. Bacilos gram positivos, algunos sí tienen actividad, por ejemplo, Clostridium perfringens, no, los otros géneros Clostridium jamás los daríamos, son de semivida corta, menor actividad, siempre superior a una penicilina. Listeria no me sirve. Bacilos gram negativos, acá probablemente me quedo con el que alcance en ese sitio alta concentración. Escherichia coli, Klebsiella, género Proteus, Salmonella, Shigella, aunque voy a elegir uno que se quede más tiempo allí, ¿no? Esos son los únicos gram negativos con actividad. No voy a usar cualquier cefalosporina de primera, voy a usar solamente, por no decir únicamente, solamente cefadroxilo. ¿Por qué? Porque al quedarse en la vía urinaria alcanza tan alta concentración que me alcanza estos MIC que no son muy bajos. 4,8 no es un MIC muy bajo. Entonces ellos el cefadroxilo va a ser de elección en infecciones de vías urinarias. Esto para que sepan a qué MIC son sensibles, ¿verdad? Cefalotina en positivos hasta 1, en gram negativos hasta 16. Cefazolina, que es el que más usamos, hasta 1. Lo considero sensible cuando yo mire las MIC y en gram negativas hasta 1 también. Bien, dosis administrada, esto solo para que lo miren, no se los voy a pedir, pero muchas veces lo necesitamos para ver qué concentración yo debo dar cuando los cultivos tienen sensibilidad intermedia. Ya estoy hablando un poquito más fino. Cuando tenemos un paciente con una bacteria multiresistente, alguna me sale sensibilidad intermedia, busco la literatura, ¿a qué dosis yo logro destruir esa bacteria? Son pacientes muy especiales donde no tengo qué antibióticos dar y ahí ya yo reviso, esto es sacado de Martin Day para cuando lo necesiten, algo muy específico. Lo voy a pasar casi de largo porque no se los voy a preguntar ahora, pero sí quiero decirles que de acuerdo a la concentración que yo administre, está la concentración inhibitoria no, que alcanzo en sangre. ¿No? Porque yo les hablo de MIC 0,5, 1, 8, ok. Yo tengo que saber con el fármaco, con la cantidad de fármaco que yo administro, cuánto llega a sangre. Eso es importante.
De ahí se puede sacar las dosis específicas en casos de bacterias muy complicadas, multiresistentes. Pero voy a pasar de largo, ¿ya? Esto es importante saber que estos fármacos son tiempo dependientes. Penicilinas y cefalosporina, todos los betalactámicos son tiempo dependientes. ¿Qué significa? Que para yo tener éxito terapéutico y que esta concentración esté arriba de la MIC, yo tengo que respetar los intervalos de administración. Ah, me olvidé una dosis, después le pongo el doble. No me sirve porque cayó el MIC y ya esas bacterias se vuelven persistentes, si es que no hay resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, me es extremadamente importante que ustedes sepan que tienen que respetar los intervalos de administración. El éxito terapéutico en betalactámicos, respetar intervalos de administración. Hay otros fármacos que son más dosis dependientes. Si yo doy una dosis alta, puedo esperar probablemente más horas. Son más dosis dependientes que tiempo dependientes, sí. Ese concepto es importante. Si vas a usar un betalactámico, asegúrate que tu paciente reciba en los intervalos de dosis adecuados. Las dosis habituales en cefazolina, 25 a 50 miligramos kilo día. Si es muy grave, puede llegar hasta 100. Casi reservado en nuestro medio para profilaxis quirúrgica. Profilaxis, objetivo, que corte el cirujano y el picoste alto. O sea que es 30 minutos máximo, 1 hora antes de la cirugía. Si la cirugía se te prolongó, puedes volver a poner una segunda dosis. Pregunta de examen. ¿Hasta qué hora se considera profilaxis? 48 horas. Postquirúrgica. Si pasaste de 48 horas, ya no es profilaxis, eso es tratamiento. La cefalexina la damos en vía oral, 25 a 100 miligramos, siempre cada 6 o cada 8 horas, hasta 4 gramos día, 1 gramo cada 6 horas. En infecciones muy graves, máximo 6. Puedo hacer profilaxis de vía urinaria, pero no me conviene. Me conviene usar un cefadroxilo. ¿Por qué? Porque él se me acumula a nivel urinario. La cefradina la tengo por todas las vías. En Bolivia hubo un problema de una alergia en varios pacientes que era de un laboratorio nacional, pero como 3, uno de ellos murió inclusive, que era hijo de un médico. Siempre los hijos de los médicos son los más complicados a veces. Y desde ahí casi nadie quería usar cefradina, ahora la usamos un poco más y recién que la vuelven a producir, ¿no? Pero se ve que hubo algún problema en la producción, probablemente, no se los aseguro, pero esto fue hace varios años. Sin embargo, un buen fármaco, cefradina, y se la utiliza por todas las vías. Vía oral, 25 a 50 hasta 100 por kilo día. Vía parenteral, 50 a 100 y en infecciones graves, amplia franja terapéutica. Puedo llegar sin problema hasta 300 miligramos, ¿no? Nada, se la puede usar como profilaxis quirúrgica, sí, más no se recomienda. ¿Por qué? Porque fármaco para profilaxis quirúrgica de preferencia siempre va a ser uno que solo se guarde para eso y que no se lo use en tratamiento. Con eso yo voy a evitar resistencias bacterianas. Cefadroxilo, excelente su acumulación en vía urinaria. Cada 12 horas, 25 miligramos, puedo subir a 250 2 veces al día, hasta 500, ¿sí? Puedo usar hasta 2 gramos, 1 gramo cada 12 horas, sí. Amplia franja terapéutica y se me acumula mucho en la vía biliar, ¿no? Bueno, aquí se me va a terminar el Zoom. Hoy solo les puedo dar 2, pues tengo otra clase ahora con farmacia. Les espero la siguiente clase el día jueves en el horario usual de 10 de la mañana y hacemos 3 Zoom. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay ninguna pregunta. Bueno, yo continúo, cefalosporina, después hacemos aminoglucósido, después entramos a carbapenemes, lo más que podamos avanzar. Yo creo que hasta el sábado vamos a estar ya bien avanzados en antibióticos.